¿Qué tal? Bienvenidos a este programa que mi querido amigo y colega Irving Torres y yo, Pedro Paunero, estamos empezando con muchísimo gusto y con muchísimo, pues ímpetu, ¿no? Y con muchísimas ganas. Actuales, clásicos y engendros, que así le pusimos, Irving. ¿Qué te parece? Pues un gusto saludarte, un gusto saludar a la gente que nos esté escuchando. Pues bienvenidos a lo que esperemos sea un programa que les agrade y donde van a aprender, donde vamos a poder divertirnos, donde vamos a platicar mucho de cine. ¿Qué te parece si vamos empezando con esta película que me parece, si no me equivoco, que ya se estrenó en algunos sitios, en algunos cines alrededor del mundo y que pues es el segundo remake de Nosferatu, del clásico de Murnau, ni más ni menos, ¿no? Esta película que Robert Eggers lleva al cine. Y pues bueno, vamos a comenzar pues con la que tenemos que comenzar, con la clásica de 1922, el clasiquísimo de alguna manera proscrito de Murnau. ¿Qué te parece? Pues yo creo que de entrada me siento muy afortunado de que podamos ver esta película sabiendo todos los problemas legales, todas las problemas que tuvieron para preservar esta película, ¿no? Ya ves la Sí, demanda que hubo, el intento de subir todos los negativos, que haya sido preservada por algunas cinematecas, nos hace muy afortunados de poder descubrir una película que al día de hoy sigue siendo influyente, tal como lo veremos al rato que lo veremos con la película de Eggers, pero que sin lugar a dudas son los grandes trabajos cinematográficos de toda la historia. así es. Por completo, sí. Una película que se diferencia en muchos aspectos del original, que pues es el Drácula de Bram Stoker, y que se diferencia pues porque tuvieron estos problemas legales. Y en la primera y más grande de las diferencias es el nombre que tiene el personaje, ¿no? Que es el Nosferatu. En el caso de Murnau, no aparece el nombre del personaje como Drácula, sino pues es Nosferatu, el conde Orlok, ¿no? Al que se le denomina un Nosferatu. Pero bueno, ¿qué cosa es un Nosferatu, no? ¿De dónde se saca Murnau este término? Al parecer, porque no queda claro, viene del griego nosóforos, que es el portador de la peste. Y esa va a ser la característica más importante de esta adaptación, pues como dijimos, pues proscrita de Drácula, ¿no? Porque en la novela recordemos que el conde Drácula es un aristócrata que se considera a sí mismo un héroe nacional. Esto es lo que va a retomar Coppola en su versión pues del vampiro enamorado, ¿no? Con Gary Oldman en el papel principal, ¿no? El vampiro enamorado, que también pues toma algunas características pues del personaje histórico que es Vlad Tepes, que había hecho Bram Stoker. Pero bueno, pues cuando Murnau lleva al cine esta adaptación, pues le quita este nombre porque para no asociarlo completamente directo a la novela, ¿no? Y es una criatura, pues absolutamente, digamos, decía Calmet, uno de estos clásicos de la literatura vampírica, el autor de El Tratado sobre los Vampiros, establece unas categorías para el vampirismo muy extrañas. Bueno, pues él se puso a estudiar un montón de papeles y según parece, este Nosferatu, este portador de la peste, se acerca mucho a lo que Calme denomina como devorador de mortajas. El término me parece absolutamente brutal, tremendo, macabro, ¿no? Devorador de mortajas. Y eso es lo que vemos en la versión de 1922, en esta adaptación de 1922, pues es una criatura absolutamente pestífera, ¿no? Lo vemos y este maquillaje que se debe a Alvin Grau, que era un arquitecto alemán, era un iniciado en magia noquiana, el tipo le crea a Max Reck, el famosísimo Max Reck, que supuestamente según la versión esta, ¿recuerdas quién la dirige? La de La Sombra del Vampiro. Se me escapa por ahí quién No, pero dirige esta. ahorita te doy el nombre con ese William Defoe como ¿Cómo? Elías Alina, Merich. exacta, Elian Merinch. Bueno, Elian Merinch lo que hace en esta película es recrear el mito que se hizo detrás de cámaras de Max Schreck, ¿no? Ujú. Un Max Schreck, pues, que decían, si se apellida Schreck es terror, ¿de dónde salió, no? Pues lo que hizo Murnau fue eh, contratar a un vampiro de verdad según el mito que se creó alrededor de la película, ¿no? Pero bueno, pues
el maquillaje en realidad se le debe a Alvin Grau, este gran personaje que se ha quedado como un poquito a la sombra, ahora sí que a la sombra del vampiro, ¿sí? De plano, porque pues Alvin Grau era un tipo genial que inventa esta criatura con cara pues de orejas de ratón, prácticamente es un roedor este Ujú. vampiro, ¿no? Calvo, con algunos vellos. Las descripciones que hace Bram Stoker del vampiro son un poco parecidas a lo que hace Alvin Grau, pero Alvin Grau lo recalca la característica pues cadavérica de esta criatura, ¿no? ¿No crees eso? Es No, ese, además creo que es muy importante ya hablar de esto que mencionabas, ¿no? ¿Por qué parece un ratón? Precisamente por esa cuestión de la peste, ¿no? sí, En esos años los roedores eran los principales transmisores de esta enfermedad de la peste negra, de todas las cuestiones, y que él haya hecho que su vampiro, su Nosferatu, no vivo, pareciera uno, para la gente de la época era algo muy, muy cercano todavía. sí, Eran recuerdos que venían del abuelo seguramente, o algunos hasta de sí, sus padres. O sea, no sí. era una idea inventada como para nosotros, que lo vemos como algo muy lejano. Para ellos sí era Exacto. una referencia muy directa. Recordando que es la pandemia de la gripe española, 1918, 1919, por allí, pues la Primera Guerra Mundial Ujú. va terminando y la pandemia de la gripe española, pues está como reflejada precisamente en estas ratas que van pues a diseminar la peste negra, exactamente, la peste bubónica, ¿no? Y sí, por completo, de algunos yo creo que los abuelos todavía que vivían por allí, que fueron a ver la película, debieron quedar absolutamente impactados, porque la película sigue siendo impactante, sigue siendo verdaderamente impactante. Esta criatura, pues por ahí viene esa leyenda que se hace de detrás de cámaras, ¿no? De que es un vampiro real, porque si lo Ujú. vemos, pues sí parece sacado de las cloacas prácticamente, ¿no? Es un ser que se arrastra, un ser, pues esto, de la oscuridad, de las telarañas, de la pestilencia, ¿no? Además, un ser vil en todos los sentidos, ¿no? Sí, Creo que ese sí se diferencia mucho del Drácula de Stoker, ¿no? Porque el Drácula de por completo. Stoker sí es más gótico en ese sentido. Sí, Y este sí, Drácula es un Drácula más horrorífico, más a lo sobrenatural, pero sobre todo más al terror inmediato, más a lo repelente. Porque si sí, no recuerdo, Stoker sí narra este Drácula con muchas características, pero seductor de alguna manera. Y el sí, Nosferatu no es seductor en ninguna forma. no. No, no, para nada, en absoluto. Lo que hace Coppola, pues, es darnos, después de que ya estamos acostumbrados a un cine de Hollywood, pues, absolutamente el triángulo amoroso o el amante imposible, todo esto que viene arrastrando, pues, el cine de Hollywood de siempre, ¿no? Y que Ujú. ahora, bajo la corrección política, pues, bueno, han cambiado. Más bien, las representaciones del amante cambiaron, pero para no cambiar, ¿no? De hecho, sigue siendo la misma cuestión y un tanto pues el kitsch y la cursilería en torno a ello, ¿no? Pero yo creo que el antecedente del vampiro romantizado, el romántico de Coppola, viene pues de las representaciones que hizo la Hammer, ¿no? Con Ujú. Sir Christopher Lee. Bueno, Sir Christopher Lee es el Drácula completamente sexual. Es un depredador sexual. Ujú. Christopher Lee crea esta imagen. ¿Recuerdas cuando en el clasiquísimo de Christopher Lee se cierra la puerta? Está hablándonos de una violación, algo que va a hacer Luis Buñuel con Viridiana, ¿te Ujú. acuerdas? Sí, 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 sí. Exactamente, ¿no? Y aparte, bueno, este Hammer con estos colores aparte, pero ahí Sí, funcionaba mucho la mirada de Christopher Lee, ¿no? O sea, esta no, mirada libidinosa sí, tremenda, ¿no? así es. Es una criatura absolutamente sexual, es un depredador sexual. La mirada inyectada de sangre de Christopher Lee, los colmillos recurrentemente para la cámara toma los colmillos. O sea, es un ser que te va a caer encima y te va a destrozar, ¿no? Pero tiene amantes. Entonces, bueno, recordemos que la Hammer, pues, recalca mucho este erotismo, ¿no? Ujú. Este erotismo que la hizo famosa la casa Hammer, estas mujeres, sus vampiras que van en batas transparentes o semitransparentes, Sí. en fin, y que viene a dar toda una serie de películas de antología, desde La maldición de las Karstein, que van a ser la representación lésbica de la famosa novela anterior a Drácula, que es Carmila, de Sheridan Le Fanu, pero la casa Hammer siempre va a incidir precisamente en el erotismo, ¿no? Entonces, pues bueno, lo que hace Coppola es darnos este Drácula ahora, pues enamorado,
enamorado, y que Mina, que es Winona Ryder, bueno, pues atiende al llamado del vampiro, ¿no? Es un vampiro trágico en este caso, ¿no? Mientras que el Nosferatu de Murrow, para nada, en absoluto, repetimos, es una criatura nocturna, absolutamente de las tinieblas, un monstruo, un ser demoníaco, ¿no? ¿Por qué crees, Pedro, que sigamos teniendo ese impacto con Nosferatu todavía? Porque digo, independientemente de la nueva versión, quien no haya visto, quien ve Nosferatu por primera vez, queda subyugado ante esta, vaya, haciendo el juego al subtítulo, ¿no? Esta sinfonía del horror que tiene, Sí, porque sí es muy melodiosa en ese sentido. Es sí, bella, es atractiva, a la vez de repulsiva. ¿Por qué seguimos atendiéndonos a ella? sí, es bella y repulsiva, exactamente. Yo creo que funciona como todo el cine de terror, como todo el cine de terror, va a darnos una probadita de aquello que en lo cotidiano nosotros no vamos a experimentar. Y esto se refleja, por ejemplo, en los setentas ochentas con todo el cine juvenil. Recordemos que los 80 es la gran década del cine juvenil. A Hollywood Hollywood inventa la juventud en los 50, pero los 80 se catapulta a la juventud completamente. Pues nosotros crecimos, ¿no? Con estas Ujú. películas en los 80, y retoman al vampiro. En este caso va a ser el vampiro rockero, o el rockero, la figura pop es una figura vampírica. Entonces sigue funcionando porque en este caso, en el caso de los vampiros rockeros, van a simbolizar toda la figura, todas las figuras pop que son inalcanzables para el público, que parecen realmente inmortales. Yo creo que esa lectura de yo fui al cine y sobreviví a la experiencia. Yo fui al concierto de rock, vi a mi Dios, ¿sí? No lo pude tocar, pero estuve ahí. Y también de alguna manera participé de la experiencia de esta catarsis y sobreviví, ¿no? Para contarlo, ¿no? Necesitamos dioses, necesitamos figuras. Si Dios no existe, pues nos lo inventamos, ¿no? A pesar de que Nietzsche haya dicho que Dios murió, bueno, pues nos estamos inventando continuamente estas figuras pop, y yo creo que el horror precisamente tiene ese gran impacto porque, eh, bueno, el horror está ahí abriendo la puerta del patio, ¿no? En estos países, en nuestros países como México, pero la cuestión es que sobrevivir a la experiencia fantástica del terror en pantalla, creo que tiene mucho que ver con eso, con lo anodino de muchas vidas. Entonces, estuve allí, vi al monstruo, me espantó, me asustó, grité en la butaca. Oye, Hitchcock lo entendió perfectamente, Ujú. ¿no? Hitchcock entendió con Psicosis perfectamente que tenías que llenar el cine. Decía, para mí el cine son 400 butacas que llenar, decía Hitchcock de manera tan clara y cruda, ¿no? Pero ¿por qué? Bueno, te presento al monstruo. En el caso de Hitchcock es el monstruo de al lado, ¿no? Pero creo que estamos también ya hartos del monstruo de al lado, ¿no? Estamos hartos del monstruo asesino serial, del sicario. Ujú. En el caso de México estamos tan hartos de esto que volvemos a la fantasía. Y Estados Unidos es pues un país donde un veterano de guerra entra a un McDonald's y comienza a disparar a medio mundo. Entonces también están hartos de esto y volvemos a la fantasía que nos habían dado pues estos autores góticos, ¿no? Yo creo que por allí va esta cuestión, ¿no? A mí me llama mucho la atención que, bueno, el vampiro nace como este ser repulsivo, se vuelve un ser erótico en los 70s, 60s, 70s con la Hammer, lo romantiza Coppola en los 90s, y en los 2000s lo volvemos el ser más anodino y el ser más vil que podemos encontrar en las representaciones de Crepúsculo, ¿no? Un vampiro Sí, con brillitos, ¿no? O sea, sí, completamente despojado de esta misticidad que lo había hecho. sí. Entonces, Esta es como la venganza, ¿no? sí, y que ahorita volvamos a Nosferatu, y que ya hablaremos ahorita de él, pero hablando de este Eggers de Nosferatu, es retomar las raíces vampíricas Sí, como se habían olvidado, porque ya se habían olvidado de hacerlas, ¿no? Y creo que sí, tiene mucho que ver con algo que mencionabas, ¿no? Ese vampiro comediante, ese vampiro de puedo morder tu cuello, el vampiro de Roman Polanski, el vampiro de todas estas, vamos, hasta el de Eddie Murphy, ¿no? Que no es el sí. vampiro que atemoriza, sino es el vampiro divertido. Ujú. En ese sentido, ¿qué tan importante se vuelve también en los setentas esa nueva representación de Nosferatu de manos de un ser tan enloquecido como es Herzog? Porque también Sí. cambia completamente la figura de Nosferatu de este Murnau. Sí, Herzog hace algo bastante importante, interesante y trascendental.
porque al poner como, recuerda, si Murnau había prescindido del nombre Drácula por aquellas cuestiones Ujú, legales, lo que hace Herzog es ponerle otra vez el nombre Drácula ahora a uno de los actores más absolutamente demenciales que han existido, que es Klaus Kinski, ujú, ¿no? Pone a Kinski a actuar y entonces, por cierto que, mira qué interesante porque eh, me imagino que por ahí tienes también el DVD, el DVD de Nosferatu ujú. de la versión de Herzog, el nombre cómo está escrito. Y tú también tienes por ahí el, el, la banda sonora del Nosferatu de Eggers, y aquí está. Chulada. Y ya, si es una maravilla este disco, que tú y yo lo tenemos, pero mira los nombres. ¿Ya viste lo que está haciendo Eggers también? Sí, O por yo lo me menos referí. es el mismo nombre, es el tipo de caligrafía que tiene la Ujú, película de Herzog, esta, exacto. y esta es la de Eggers. Y por cierto, pues aquí alrededor está el Uroboros, que es la serpiente que se muerde la cola, es el símbolo de infinito, está allí. Sí, sí, se ve. Y y es la música de Robin Carolan, pero entonces Eggers está haciendo muchos homenajes, no solamente al vampiro Nosóforos original de Murnau, sino que también al de Herzog también está Ujú, haciendo estos homenajes. Y qué es lo que hace Herzog? Bueno, Herzog lo que hace es otra vez, de manera muy rara, cambiar los personajes, ¿no? Porque eh, resulta que se llama Lucy, la ujú. esposa de Jonathan Harker, Isabella Gianni. Isabella Gianni, que también, bueno, pues en este homenaje que hacen a la mina original, ya a estas alturas ya me confundí cómo se llama la novia del primer Nosferatu. No me acuerdo si es Mina, pero la cuestión es que la actriz es absolutamente marmórea, es absolutamente, Sí. hasta parece fantasmal, ¿no? Se llama Muy Ellen, nada más te pálida. recuerdo, pero. Ellen, creo que sí. Sí, sí, Bueno, es Ellen. en el caso de Egger se llama Ellen y en el caso también de, pues en la primera es Ellen entonces. Pero lo que hace Herzog es ponerle de nombre Lucy, Ujú, cuando sabemos que Lucy es la amiga de Mina, ajá. que Mina es la esposa de Jonathan. Y en este juego de cambios que hace Herzog también, pues bueno, jamás en estas versiones de la novela ha importado para nada el cazador de vampiros, Van Ujú, Helsing. Ni en la de Murnau, ni en la de Herzog, ni en la de Eggers. Que es otra vez Willem Dafoe en la de Eggers, y que también aparece allí como una especie de personaje como a pie de página, ¿no? Son completamente, pues yo no diría ni que secundarios, son como terciarios, son así como incidentales en la trama, no tienen importancia. sí, Lo que no, importa es la criatura. sí, no, y aparte, tanto para los tres, lo más importante siempre ha sido el personaje femenino, ¿no? Y Sí, eso se hace muy interesante porque estamos hablando de un cine que en apariencia no lo es, pero es un cine donde el personaje femenino tiene una importancia vital para la historia, porque sí, sin él, el Nosferatu domina el mundo. claro, Sin esa seducción que puede ejercer, es una versión como diferente de King Kong, ¿no? De la Bella y la Bestia en ese sentido, de cómo sí, la criatura infernal es seducida por la belleza de alguien y esa sí, belleza lo lleva a su muerte. exacto. Sí, así es, así es. Sí, en efecto, ese es el cambio completamente, que siempre he dicho, Murnau, el guionista de Murnau lo que hizo fue, pues, descubrir un final maravilloso, porque el final de Drácula de Bram Stoker es completamente, pues, no tiene gran impacto. Simplemente a Drácula lo matan con una puñalada. ¿Cómo puede ser eso, no? Que eso es lo que vemos en el Drácula de Coppola. Ujú, Al final, cuando sale del ataúd, oye, una secuencia maravillosa, ¿eh? Maravillosa. ¿Recuerdas cómo va cayendo el sol? ¿Cómo va ujú, ocultándose? Y entonces brota del ataúd por fin. Y todos estos personajes que como que le hacen la corte y son una corte alrededor de Lucy, pues van ahora a cazar al vampiro, ¿no? Porque todos ellos son los que están pretendiendo a Lucy, ¿no? Y eso lo vemos muy bien en la versión de Coppola, porque también desde el punto de vista victoriano en el cual se desarrolla la novela original, esto es absolutamente escandaloso, absolutamente escandaloso. Ella tiene muchos amantes y no se decide por uno, ujú. ¿no? Hay una rara secuencia muy del viejo oeste, cuando van a caballo
De hecho, tenía un amante tejano, ¿te acuerdas, no? Ujú. Tiene a un pretendiente tejano, Mina, ¿no? Pero entonces ese vampiro romántico de Coppola, y que termina de manera muy romántica, lo decapita y bueno, se ve esta cúpula pintada y todo, es decir, como que asciende el espíritu de Drácula. eh, yo creo que también influyó en toda esa saga Crepúsculo. Es decir, ahí esa influencia del vampiro romántico va a pasar a esta abominación que es la saga Crepúsculo. Absolutamente. Una serie de novelas y una serie de películas, pues hechas para un tipo, para una generación, ¿no? Y sí, en efecto, ya estamos hartos de ello y retomamos al personaje, al personaje original. Pero Murnau hizo un gran descubrimiento con ese final absolutamente extraordinario. La chica virginal tiene el poder de captar a esta criatura y hacerlo que permanezca en su cama hasta el canto del gallo, ¿no? Como dice, solo una chica pura, una mujer pura puede retener al vampiro. Y bueno, en el caso de Murnau desaparece con el rayo del sol, desaparece y queda una flama. Si recuerdas, queda una flama allí, ¿no? ¿Y qué va a hacer Eggers? A ver, vamos a ver esta. eh, bueno, Pero antes de es otra Eggers, cosa. ¿qué hace Herzog, no? Herzog hace algo que se consideró en su momento como una traición brutal, ¿no? Volver a Jonathan, el nuevo Drácula. Ah, sí, Que, completamente, porque exactamente, Jonathan queda vampirizado, que Jonathan Harker es Bruno Gans, es este ajá. actor que va después a aparecer, y yo creo que en su mejor papel, que va a ser el de Hitler en La Caída, ¿no? En esta película de la caída de los últimos días de Hitler, ¿no? En el búnker es Bruno Gans, entonces Bruno Gans, sí, en efecto, como Jonathan Harker, eh, queda encerrado en este semicírculo o este círculo de sal o ceniza, no recuerdo exactamente, y cuando le pide a aquella persona que rompa el círculo, se sale de ahí y está vampirizado. Ujú. Y vemos ese final que va a caballo hacia el crepúsculo, ¿no? Imagínate, sí, Herzog lo que está haciendo aquí no es exactamente un remake, sino un homenaje a Murnau. Es completamente un homenaje a Murnau allí, ¿no? Eh, Pero Esto parece es que lo está que quiere haciendo hacer. su obra, ¿no? Lo hace, Y está haciendo, sí, es una película completamente de Herzog, porque no vemos ahí una película que quiera parecerse al Nosferatu de Murnau o a otras, sí, sino es una película completamente de Herzog, no solamente por Kinski, sino por todos los elementos visuales, todas las metáforas que usa, todos los sí, detallitos de su cine lo encontramos ahí, ¿no? Encontramos sí, al Herzog lunático, al Herzog enloquecido que le gusta hacer, pero a la sí, vez vemos un Herzog que pocas veces creo que se atrevía a mostrarse, que es el Herzog que bebe literalmente de su raíz alemana, ¿no? sí. Que sí bebe de toda esta novela italiana, que sí bebe de toda la cultura italiana, sí lo refleja muy bien en su versión de Nosferatu. No, por completo. Y bueno, ahorita que hablemos de Eggers, pues hay que señalar esta característica en la que Herzog incide a través de varias escenas. Las ratas, las Ujú. ratas, esta danza de la muerte bruegeliana, ¿no? Es casi Bruegel, estamos viendo allí un cuadro de Bruegel, la escuela flamenca de la muerte, ¿no? Donde están comiendo, porque pues ya no tienen nada que perder la gente. Ya en ese pueblo vampirizado y donde la peste ha dominado todo, pues las ratas se enseñorean, hay algunos cerdos libres también por ahí, están alrededor, hay ataúdes, todos los vecinos que han muerto, y la gente se pone a comer en una fiesta del fin del mundo, ¿no? Completamente, eso es, eh, decía Edgar Allan Poe, el terror, porque obviamente había leído a muchos autores alemanes, a Hoffmann, por Uf, ejemplo, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, él decía, el terror no es de Alemania, es del alma, decía. Pero sí hay algo en el alma germánica, que es que tiene esas derivaciones hacia esta oscuridad, tremenda, ¿no? Entonces, bueno, ahí está el libro clásico, ¿no? De Krakauer, de Caligari a Hitler, ¿no? Ujú. Donde propone esta tesis, ¿no? De que hay algo en el alma, en el pueblo alemán, pues que iba a derivar desde el expresionismo alemán al nazismo, según él, ¿no? Y ahí está, bueno, en esta monstruosidad arquitectónica que vamos a tener en el cine de Fritz Lang, con Metrópolis, por supuesto,
estas monstruosidades arquitectónicas y que las tuvimos antes en la película, pues en el gabinete del doctor Caligari, ¿no? O sea, sí hay mucho de deforme, ¿no? Sí hay mucho de monstruoso en toda la constructo fantástica que tiene el germanismo, ¿no? Perfecto. Pues Pedro, vamos a hacer una pequeña pausa. Amigos, denos un par de segundos nada más en lo que hacemos cambio de cassette. Regresamos rápido con ustedes. Perfecto. Pues bueno, llegamos de regreso. Bueno, Pedro, ahora sí, entrando a carteleras mexicanas, entrando a este mundo nuevo, este nuevo Nosferatu de Roger Eggers, que ha sido uno de los lectores quizás más llamativos en muchos sentidos de la actualidad, precisamente por la manera en que bebe de los clásicos, ¿no? Se está apropiando de ellos y está haciendo películas que, si bien le rinden homenajes, están dejando su propia huella particular. Sí. ¿Tú cómo estás viendo este nuevo Eggers, este Drácula, este Nosferatu de Eggers? Mira, yo a Eggers lo respeto mucho, pues obviamente con esta película, La Bruja, con El Faro, que muchos han querido ver que es una especie como de adaptación de un cuento de Edgar Allan Poe inédito, el inédito e inacabado que se llama El Faro, pero yo no le veo absolutamente nada por ahí. Entonces, pues bueno, Eggers en efecto bebe de las fuentes antiguas y yo creo que el tipo se me hace como que muy pronto para decir que es un director-autor, pero sí lleva un sello, sí lleva una impronta en estas películas. Tiene pues una indagación en la sexualidad a la cual una y otra vez está recurriendo, ¿no? El Faro es absolutamente, pues la historia de estos solitarios que están allí, tienen estos delirios hasta con esa sirena y estas cuestiones allí, muy explícita la escena, ¿no? De la sirena absolutamente sexualizada, ¿no? Y en La Bruja, bueno, eh, otra vez allí, la indagación precisamente en la sexualidad. Siempre en las películas de brujería hay un elemento también muy recurrente, la chica adolescente, ¿no? La chica adolescente. Esto que creían, pues, los parapsicólogos de que, aunado a un fenómeno de poltergeist, está una muchacha o un chico que están en plenos cambios corporales, ¿no? Y esto es lo que hace Eggers allí en La Bruja, ¿no? Entonces, lo que me chirría un poco de esta adaptación de Eggers, que sin ser una mala película, porque en absoluto lo es que nos está dando su propia versión del Exorcista. Para mí es una versión del Exorcista, pero a la Eggers, ¿no? Porque incluso rompe ahora también con mucho de dice allí, basada en el guión original de 1922, sí, pues, obviamente está basada, porque lo que nos está dando él, más que un vampiro, es un demonio. Esto tiene mucho que ver, es muy interesante porque la figura del vampiro, bueno, mira, ahí está este póster maravilloso que me gusta mucho del Drácula de Coppola, ¿no? Acá atrás, que ni siquiera se le ve el rostro, es todo garras, ¿no? Todo garras y todo dientes es lo que es el vampiro. El vampiro no se refleja porque es un cuerpo que carece de alma humana. Ahora sí que es un desalmado, no tiene alma. Es un muerto que ha sido este cuerpo humano ocupado por un demonio. Entonces, vuelvo a Agustín Calmet, lo que se refleja en un espejo, más que nuestro cuerpo, es el alma de nosotros, que anima a nuestro cuerpo. Por lo tanto, ahí está la explicación de que los vampiros no se reflejen en los espejos, porque no tienen alma humana, son demonios. Esto lo va a emparentar con el zombie de George R. Romero, que hay dos explicaciones del zombie de George R. Romero en su primera película, en el clásico de eh, La Noche de los Muertos Vivientes, donde como se está inventando un género nuevo el tipo, o sea, ¿quién se inventa un género nuevo en el cine? George A. Romero, ¿no? Existía el zombie, pero el zombie caribeño, y Romero de pronto, por pura, pues ahora sí que, por suerte, le cambia el título de los devoradores de carne o los ghouls que le iba a poner, y hay que recordar el ghoul también, y le pone La Noche de los Muertos Vivientes. Y esta explicación, así como de pasada, en estas transmisiones de televisión del zombie de Romero, dice, la sonda que enviamos a Venus, que ingresó a la atmósfera, al parecer es la que ha hecho que estas criaturas vuelvan a la vida. Eso es lo que dice en la Noche de los Muertos Vivientes. Pero en Tierra de los Muertos, uno de los personajes al principio, cuando recuerdas que son zombies, son absolutamente idiotas, entonces disparan esta cohetería, estos cohetes, como decimos en México, los cohetes estos de pirotecnia, estallan, entonces los zombies viran allá y los empiezan a matar, a rematar, ¿no? A cazar. Pero uno de los personajes en la Tierra de los Muertos dice, un demonio anima a estas criaturas. Ahí tenemos entonces que el ghoul de Lovecraft es una criatura que se mueve en los cementerios comiendo carroña. El vampiro, el Nosferatu sobre todo, el Nosferatu,
el ghoul Lovecraftiano y el zombie de Romero están incestuosamente emparentados. Están incestuosamente emparentados. El vampiro no se refleja porque es un demonio. Ujú. Es un demonio que ha ocupado el lugar que tenía el alma humana, como un guante, lo ocupa, como una mano entra al guante, el demonio entra en tu cuerpo, ¿sí? Entonces lo que está haciendo Eggers aquí es una versión del exorcista, absolutamente una versión del exorcista. Desde la primera escena en la cual la hija de Johnny Depp, que, que Lili. a mí me parece completamente histérica, todo, tiene un papel histérico a lo largo de toda la película, es tan vociferante como Skarsgård, ¿no? En el papel de Nosferatu. Entonces, puro grito en toda la película, los dos gritan por todos lados, y este es un Nosferatu que grita, que se impone, una figura absolutamente, pues aparte de que el actor es sumamente alto, se impone sobre ella y sobre la ciudad. Pero hay una clave interesante al principio, la chica clama, ¿te acuerdas? Ujú. Clama al cielo y la escucha un vampiro. Esto pasa en entrevista con el vampiro. En entrevista con el vampiro dice, yo quería morir, algo así, estos Ajá. personajes también románticos, pero trágicos, ¿no? Yo quería morir y no me escuchó Dios, me escuchó un vampiro. Entonces, este Nosferatu de Eggers obedece a esa llamada, o más bien, escucha a la chica que se abre a la presencia demoníaca de este Nosferatu, y entonces el vampiro acude. O sea, hay una conexión telepática, porque desde el vampiro de Murnau hay una conexión telepática entre los personajes, entre el personaje femenino y el Nosferatu, ¿no? El personaje femenino, por supuesto, llena mucho la pantalla porque es la contraparte de la oscuridad del vampiro, pues es estos personajes marmóreos que son tanto la Lucy como la Mina como Ellen en este caso, ¿no? Muy marmóreas, muy blancas, estas mujeres de pelo muy negro, muy personaje de Edgar Allan Poe también, es la Gia de Edgar Allan Poe, ¿no? Tenía el cabello más negro que ala de cuervo a medianoche. Bueno, ahí están esos personajes femeninos, ¿no? Y en la Gia de Edgar Allan Poe hay una resurrección femenina precisamente. Poe siempre está jugando con estos bordes entre lo que se va a conocer después con Romero como el zombie y con el vampirismo, ¿no? Y bueno, Eggers lo que nos está presentando entonces es todo un caso de exorcismo. Es algo que no sé de dónde se lo sacó, pero yo estoy viendo ahí al exorcista estoy viendo de la película de William Franklin, de William Friedkin, Fíjate, ya no me, fíjate. A mí lo que o me no llama sé, la atención de esta película, es, hablando de sí, Nosferatu, es la presentación de Nosferatu, ¿no? Creo que por primera vez tenemos un vampiro, o un Nosferatu, que le hace honor al nombre, ¿no? Aún no muerto. sí, Porque lo no, vemos pudriéndose completamente en la cabeza. Casi sí, podemos, casi podemos sentir el hedor en su aliento cada vez que aparece sí, el personaje. Porque sí, sí, tenemos la impresión de que no estamos ante el típico vampiro, ni el de Coppola, ni el de Bourdain, ni el de Herzog, ni el de la Hammer. Ese es un vampiro diferente, un vampiro muy sí, rumano, con toda sí, la característica de los aristócratas rumanos de 1800, sí, y que sí pareciera que es un muerto revivido, ¿no? Y que como sí, tal tiene el cuerpo putrefacto. A mí sí, me impresiona mucho ver esas tomas aéreas que hacen luego del cráneo, sí, donde vemos el cráneo hundido, lacerado, ¿no? lacerado, Sí, asqueado, ¿no? Eh, sí, Creo que en ese sentido Eggers sí sabe lo que quiere hacer de su película, en el sentido de, quiero hacer un Nosferatu que sea uno muerto, y en ese sentido sí sí, podría ser como tú dices, ¿no? Es un espíritu que embebido en un cuerpo atrapado, ¿no? Atrapado en un ujú, cuerpo. ¿Por ujú, qué? Porque no es un vampiro que se alimenta con la sangre por el querer hacerlo, sino por el motivo principal que lo sea Drácula, que era el de vida, ¿no? Que aquí sí, volvemos a regresar a una cuestión que creo que se había perdido también con el vampirismo. El, el Nosferatu de Eger es un vampiro que sí consume vida. sí, por completo. Es que aquí la cuestión es que Murnau nos presenta a un ser rata, es el portador de la peste. Pero más que un cuerpo, es una enfermedad corporal, corporizada, ¿no? El Nosferatu de Herzog, de acuerdo a la época, es un ser absolutamente trágico que quiere amar, quiere amar. Y bueno, pues esto encadena con el Drácula de Coppola, que ahora sí ama, aunque Mina le dice, bueno, pues es posible, lo mismo que le dicen a los vampiros de Anne Rice y en entrevista con el vampiro, ¿no? Puedes amar, un vampiro puede llorar, un vampiro puede amar. Y lo que entonces va a hacer con toda la tradición que ya tiene detrás de zombies, de la popularísima literatura de Lovecraft con los ghouls y con los vampiros anteriores, pues Eggers va a darnos al vampiro zombie. Es un vampiro zombie, es un cadáver que se está cayendo a jirones completamente y que está pues precisamente animado por un demonio, ¿no? Lo que otra vez me chirría de la película es que el Nosóforos, el portador de la peste, tiene muy poquito que ver en esta película de Eggers, ¿no? Porque las ratas no, pues, aparecen en una secuencia, así, en una escena y ya, se va, ¿no? Eso es todo. Y los ataúdes, así como también desde el fondo se ve cómo pasa el desfile de los cultureros y eso es todo, ¿no? Pero por lo demás,
tiene un sello muy particular. Repito, creo que Eggers está o ya es un autor, es un director que es un autor, ¿no? Imprime siempre un sello en todas estas películas porque, bueno, si no me equivoco, Nosferatu se le encargó, es una película por encargo que se le hizo a Eggers, ¿no? Mientras que en las otras tuvo un poco más de libertad, si no me equivoco, ¿no? Y me parece una cuestión, o sea, Eger, creo que ya ahorita podemos hablar que una de las características de su cine, y lo vemos viendo en Nosferatu, es la perversión de la inocencia. Sí, Lo tenemos en La Bruja, lo tenemos en El Faro con el personaje de Pattinson, lo tenemos con sí, Dorman, o sea, lo tenemos en estas películas, siempre hay una perversión de la inocencia. sí, Para él la inocencia está en este mundo para ser pervertida y sí. para ser aniquilada, ¿no? Y eso creo que Sí, es muy valiente en una sociedad donde actualmente todo es castigable, donde todo lo que no sea woke es atacable, que él ujú, hable de una perversión de la inocencia, me parece también muy valiente de su parte. Y en ese Drácula, perdón, este Nosferatu, el personaje de Lily Deep, que me parece ella, francamente no puedo con ella porque me parece como tú dices, muy histérica y muy plana además todo el sí, tiempo. absolutamente. Creo que ella representa muy bien a la figura victoriana de la época, ¿no? A esas Ujú, mujeres que no podían expresar su sexualidad, sí, aunque murieran por hacerlo, y ahí recae mucho lo que hablas de ella, ¿no? Un personaje histérico, porque sí, aquí sí queda muy claro que muchos de los ataques de histeria que tienen de la partida de Jonathan es por la falta de sexualidad, que al final de cuentas completamente. en los ratos se lo da. Es un tema muy Eggers, es un tema muy Eggers esto de la sexualidad. Y está, pues, en el exorcismo. ¿Qué pasa con el personaje de Regan en la película En el Exorcista? Es una niña que está despertando a la sexualidad. Ajá. Entonces, otra vez este elemento que se ha estudiado en la parapsicología de que la persona puberta y que va hacia la adolescencia es proclive a atraer estas entidades. Así es, en efecto. En la novela, William Peter Blatty, en la novela El Exorcista, cuando giran las cintas, si son unas cintas que graban, las pasan al revés, se escucha a Pazuzu que dice, eh, me gusta el canto de la sangre. O sea, están atraídos otra vez con esto, con la vitalidad, con el cuerpo que tiene sangre, con el calor de la sangre, el canto en las venas de la sangre, dice Pazuzu en El Exorcista, ¿sí? Esto lo vamos a tener en el Nosferatu de Eggers, así es. O sea, está atraído por el calor humano, por el calor de estas mujeres aparentemente frágiles y que están, pues en el caso, pues muy victoriano, así es, de la histeria de estas chicas porque no tienen a la persona, al esposo ahí cerca. Un tema muy Eggers. Me parece que Eggers va a seguirnos dando películas de este tipo, de pues es uno de sus temas, es uno de sus temas. El tipo entonces ya está imponiendo una propia impronta, un propio sello en ello, ¿no? Eso es muy, muy interesante. Aparte, Sexualidad, ¿sí? aparte digo, se me hace muy interesante también, en ese sentido que Egan no juega a ser una película expresionista. No. Él hace una película gótica completamente, ¿no? Ujú, Y ahí sí han sentido, sí vemos la influencia de Edgar Allan Poe completamente. ujú, Porque sí recuerdo mucho las atmósferas, sobre todo de lo que la caída de la casa Usher. Se siente ah, mucho esa atmósfera. Ligia se siente mucho. El mismo poema de Annabelle se siente en la presencia de las casas de los personajes. sí. Esa cuestión de hacer una novela de terror, porque es una película de horror, mejor dicho, de horror victoriana, me parece muy arriesgado en una época en que la atención de los chavitos con el TikTok no Ujú, les da a veces para concentrarse en los detalles. Y ese sí. Nosferatu es un Nosferatu de detalles. No, sí. Completamente. Hay que ser muy cinéfilo para enterarnos. A mí me llega a molestar porque es una referencia precisamente al expresionismo. Cuando saca la mano, Ujú, la agarra sobre la ciudad y se va a la sombra. Esa es una referencia al expresionismo que hace Eggers. ujú. Pero a mí me parece un tanto artificioso. Así se le llamó al Drácula de Coppola, que era una película muy... Y Sí, sí lo completamente. es, pero es una película muy buena. Es una película muy buena. No es lo mejor de Coppola en absoluto, pero es una película muy buena. Dentro de lo que cabe, dentro de lo que es una película buena, ¿no? Y entonces lo que hace Eggers, esas referencias a Murnau, porque Murnau en el Fausto, él hizo Fausto también, el demonio, el demonio Mefistófeles, es una sombra completa sobre el pueblo y se nota como la sombra ocupa y ensombrece a todo el pueblo. Esto es lo que está haciendo Eggers con esa escena de la garra. La garra, el Nosferatu ya tiene en su poder al pueblo, a la ciudad, ¿sí? Saca la garra. A mí entre que digamos que maravilló porque es una referencia completamente al expresionismo, pero no pude evitar compararla con Saruman en El Señor de los Anillos, cuando tiene al Palantir, a la bola de cristal, la piedra vidente y tiene la mano encima. O sea, no pude evitar compararlo y me dio mucha risa también, ¿no? A mí Pero lo que me recordó mucho, ¿sabes qué fue, Pedro? Me sí, recordé mucho de Fantomas. Fantomas también, que
Sí, 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 por supuesto, O sí, sea, me recuerda mucho esa imagen del póster pues, de Fantomas, ¿no? Con el TC, dominando la sí, ciudad, ¿no? sí, Que sí, es como su pequeño guiño, no solamente a Bruno, sino a todo el cine alemán de la época, ¿no? a Sobre todo el toda cine esa alemán, visión. sí, sí, así es, y ese póster maravilloso el fantasma de Faylet, ¿no? Que es Ajá. este francés, este serial. Eh, Pues estamos ante un director muy, muy interesante, muy, muy, muy importante ya, muy importante, que en efecto retoma desde La Bruja. La Bruja a mí me parece mucho más arriesgada, Irving, me parece mucho, mucho más Ujú, arriesgada. estoy de Yo acuerdo. vuelvo cada vez más a la película porque ese final bueno, cuando habla la cabra, ¿no? Philip Black, Philip el negro, la cabra, eh, hay una referencia a, al monje de Matthew Ujú. Lewis, al monje de Matthew Lewis, gótico absoluto, completamente, ¿no? Entonces, esta referencia a la cabra que entra, si no recuerdo mal, Udo Kier hace el papel del monje en esta película que no me acuerdo quién la dirigió y que fue uno de los proyectos que Luis Buñuel dejó este, que no pudo dirigir, que no pudo dirigir. Pero en este caso, esta película, la cabra entra al final, pues se está enseñoreando Satán de la iglesia, ni más ni Ujú. menos. Entra a una misa, la cabra, y le da el poder sobre todas las cosas y sobre todas las obras humanas a este monje que llega al papado. Entonces, lo que hace Eggers en La Bruja con Black Phillip, con la cabra, es precisamente regresarnos a esa idea que tiene la literatura gótica en su principio, por completo, ¿no? La cabra que habla, la cabra fíjate lo que le ofrece a la niña. No le ofrece más que cosas muy mundanas y muy, pues digamos que para una niña campesina. Muy ¿Quieres inmediatas. saber? Es muy, muy inmediata. ¿Quiere saber a qué sabe la mantequilla? Le dice, ¿no? O Ujú. sea, cosas que ella no ha probado. Entonces, es precisamente un reflejo de la época. Ya lo dice Eggers ahí en La Bruja. Este es un cuento de Nueva Inglaterra, ¿no? Y está basado en una serie de cuentos folclóricos. Así es. Y aparte Sí, ese me parece. final de La Bruja me parece a mí brutal, Sí, porque es la la corrupción niña se total, tiene ¿no? que desnudar Ujú. otra vez esa sexualidad, ¿no? Eh, el macho cabrío, el aquelarre, estos cuadros de Goya, ¿no? Las brujas, tanto jóvenes como viejas, completamente desnudas, y está la cabra en medio del páramo, bajo la luz, la luna llena, y están completamente desnudas, se entregan a su señor, ¿no? Eso es lo que hace Eggers en ese final de la bruja, y comienzan a volar, ¿no? Empiezan a flotar, a levitar. Sí, es absolutamente muy, muy interesante, muy, muy, muy interesante este director. Y pues bueno, ya todos sabemos cómo termina Nosferatu, si es que vimos la primera de Murnau, No hay ¿no? spoilers, ¿no? Pero no vamos a decir cómo, es decir, no vamos a detallar. No, pero sí podemos decir que esta última imagen que vamos a tener de este Nosferatu es una de las imágenes más bellas que hemos tenido este 2024, ¿no? Sí, A mí me gusta mucho esta imagen de este Nosferatu en plenitud, con el ujú, personaje de Lilith, que me parece choqueante visualmente, y que sí. bueno, ahí influye la música también de una manera Ah, excepcional, o sea, no, la no, 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 música. la música, otra vez eh, esa recurrencia y referencia al expresionismo. La música va de la mano en este caso, ¿no? De las escenas por completo. Entonces, no, la película es preciosista, la película tiene mucho, mucho preciosismo. Lo que no me agrada es el CGI de Ujú. pronto, cosas así, ¿no? Que es un exorcismo, es pero creo que era necesario tomarlo de esa forma, porque pues incide otra vez en el poder femenino sobre esta criatura, ¿no? Esta criatura no conoce no conoce la humanidad, no conoce la humanidad, está despojada de humanidad, por lo tanto, lo puede retener la chica, ¿no? ¿Cómo le llama el qué? El libro, no, bueno, no me acuerdo cómo se llama el libro que Murnau lo escrita de otra manera y Eggers se inventa otro término por ahí, el Solomonari, ya me acordé. En el Solomonari, que es donde leen en la versión de Eggers que una chica pura, etcétera, etcétera, puede retener solamente ella a esta clase de criaturas, ¿no? Y aparte hay William Defoe en este papel del cazavampiros, un cazavampiros más cercano y como así, ¿no? Más cercano a un Carlos Trejo que a un cazavampiro clásico de cine, ¿no? Sí. Lunático completamente, y que me gusta mucho esta parte donde él reconoce pues creo que así lo podemos acabar porque en mi vida me he enfrentado a un vampiro, ¿no? Sí, O es sea, un diferente. a ti te gustó Willem Dafoe, No, yo, no me convence, pero me parece muy interesante que sea ajá, un cazador de vampiros lunático, que no sea alguien que puedas tomarlo en serio, sino que pareciera que ajá, todo el ajá. tiempo está perdido en su mismo mundo. Fíjate que, ¿te acuerdas lo que hace Hawkins en el Drácula de Coppola? A mí me parece más lunático. ¿No? Van Helsing allí es absolutamente un tipo loco que cuando decapita a las vampiras, cuando se atreve a decir, bueno, es que
algo así le dice, es una prostituta del diablo, una Ujú. cosa, o sea, y grita de una manera tan desaforada también el tipo, es completamente loco este Van Helsing de Hopkins, me parece mucho más. Y lo que están haciendo con Willem Dafoe es que, pues en Pobres Criaturas, ¿te acuerdas? Ese padre de la criatura, otra vez aquí, en Pobres Criaturas, es la historia del monstruo de Frankenstein, pero sexualizado. Fíjate Ok. qué interesante. Estamos teniendo estas películas sobre la sexualidad monstruosa o sobre la monstruosidad a través de la sexualidad humana, ¿no? Por, Que, bueno, hay que encontrar algo ahí, Pedro, que eso se me hace muy interesante y se me hace una explicación muy lógica. Estamos ante una generación que le tiene miedo al sexo y al por contacto físico. completo, Entonces, sí, ¿qué mayor horror para ellos que hablar de la sexualidad en pantalla? Ya por hablaremos después completo. de Anora. Anora también está Ah, causando tremendos dolores de cabeza por lo mismo. ¿Por vamos a qué? hablar de Anora, sí, sí, Porque sí, la sí, claro. sexualidad les, vamos, los agrede en ese sentido, ¿no? Y, Sí, en es increíble. y por eso yo creo que es muy interesante que esas criaturas sean criaturas sexuales. Al Sí, final de cuentas, sí, el cine de terror siempre refleja los miedos la actuales. época, Y si el miedo claro, actual es el contacto físico, esos tienen que sí, ser personajes sexualizados. completamente. Vaya que para mí yo pensaba antes que habíamos entrado al siglo XXI con la caída de las Torres Gemelas, pues en el 2001, pero no, ahora me queda claro que entramos al siglo XXI con la pandemia. Entonces, la pandemia, ese monstruo invisible, ¿no? Del cual muchos dudan todavía, nos obligó a esto, a utilizar la virtualidad, la telelejanía, bueno, tele es decir, eh, Lejanía. lejanía exactamente, pero bueno, estos dispositivos, el Zoom y todo ello, ¿no? Y ahí le va muy bien a estas generaciones asépticas, ¿no? La historia de los nuevos virus ahora es a través de las máquinas. Entonces, por supuesto que el monstruo, bueno, nosotros, tú y yo vivimos el final de la era del porno chic, Ujú. que eran películas que te pasaban había funciones de medianoche, ¿no? Funciones de medianoche donde la gente iba en masa, los intelectuales iban incluso y aceptaron este tipo de películas, pues Garganta Profunda, El Diablo de Miss Jones, Tras Ujú. la Puerta Verde, en fin, todos estos clasicazos del porno chic, nosotros vivimos ese final cuando llega la era del video. Ujú. Y hay una película que es Boogie Nights, que va precisamente a reflejar ese cambio brutal, ¿no? Para estos porno stars que o te adaptas al mercado del video. Entonces estamos viviendo una era muy hipócrita porque se asustan de la sexualidad, pero tenemos una plataforma como Xvideos que tienen miles de millones de vistas diarias, ¿no? Tenemos Entonces, OnlyFans. y OnlyFans, exactamente, OnlyFans, Instagram, en fin, pero aquí la cuestión es muy interesante porque es el sexo a distancia. Ujú. Lo que acabas de decir tú, no me toques, ¿no? O sea, eh, el monstruo COVID-19 nos echó a casa y nos separó. Entonces, estos monstruos, en efecto, son producto de la época, son absolutamente producto de la época. Es lo interesante del terror, de la ciencia ficción, que siempre, en el caso de la ciencia ficción, más que hablarte del futuro, te está hablando de un Sí. presente alongado hacia el mañana, ¿no? Es un presente exagerado, ¿no? Y de partes del hoy para proyectarte, ¿no? Y el terror siempre va a acudir pues, a nosotros mismos. Somos nosotros los monstruos, somos nosotros el Nosferatu, somos nosotros Ellen, Mina, Carter, ¿no? Somos nosotros que estamos metaforizados y los vamos a ver en la pantalla y sobrevivimos a esa criatura, yo creo, ¿no? Sí. Entonces, por eso es que tiene todo muchísimo valor esta clase de películas. Bueno, pues, Pedro, por tiempo nos vamos a quedar, pero Pedro, es un gusto platicar contigo, es un gusto que siempre vamos a hablar de cine. Pedro, ¿dónde pueden leerte? ¿Dónde me pueden leer? Bueno, varias de mis novelas están por allí en Amazon, en el Péndulo. No recuerdo si están en Gandhi también. Hay varias de mis novelas. Por cierto, tengo una de zombies también. O sea, algo sé del tema. Es de mis preferidos el tema del zombie. Me parece a mí que refleja, a mí por lo menos, esa metáfora me pone como mucho en el suelo. Me pone mucho, mucho en el suelo. Por eso me agrada el terror, no cualquier terror, ¿no? Ya también se había abaratado, ¿no? Entonces, pues me pueden encontrar esas novelas allí en redes, pues allí está Pedro Paunero, los libros están por allí. Tú tienes una, si no Yo me tengo una. equivoco, tienes el Señor de las Máscaras, ¿no? Ajá. Y bueno, y tú y yo compartimos pues otro, ¿no? El de las disertaciones psicoanalíticas. Exacto. Por aquí, También, mira que aquí lo tengo. léanlo, por favor, es un buen libro, tenemos buenos ensayos ahí. También pueden leer a Pedro en Corre Cámara, Corre cámara. donde ponen sus ensayos, que son bastante interesantes, bastante intensos, donde podrán también encontrar ahí, vamos, ensayos de verdad, no tiktokeros, ensayos de verdad. Muchas gracias. ¿Sí? Y bueno, pues ahí me pueden leer, que saben, en Cine NT, ahí me encuentran. Esos son sus comentarios, espero que les agrade. Si tienen ganas que platicamos de alguna película en especial, de algún clásico, de alguna película rara, de algo que no sea tan común, díganos. Créanos que nos Díganos. encantan los retos, nos encanta hablar de Sí, cine
y pues algo sabemos del tema, creo yo. Yo creo que sí. Por eso le pusimos actuales, clásicos y engendros. Vamos a hablar tanto del cine actual, los clásicos con C mayúscula y todos los engendros, porque yo creo que el cine se compone en un gran porcentaje de engendros, ¿no? Nos hemos creído esto del séptimo arte y amamos ese término, amamos este concepto del séptimo arte, pero ese fue creado en 1922, si no me equivoco, Ujú. y nos la creímos, ¿no? Pero en realidad el cine está hecho de muchos engendros y de esas cosas son de las que Irving y yo vamos a hablar en este programa, que bueno, pues esperemos que les agrade, que les hayan agradado estas digresiones y de pronto, pero bueno, de esta materia y de estos materiales vamos a hablar. Bueno, pues amigos, muchas gracias por escucharnos, y nos vemos pronto por acá con otro programa. Muchas Nos gracias, vemos Pedro. pronto, Irving. Gracias. Un abrazote.